Capítulo 24. No pongáis la lámpara debajo del celemín. La lámpara debajo del celemín. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? No vayáis en busca de los gentiles. Los sanos no necesitan al médico. La valentía de la fe. Cargar la propia cruz. El que quiera salvar su vida, la perderá. La lámpara debajo del celemín. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? 1. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino que se pone sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. San Mateo 5:15. 2. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero, para que los que entran vean la luz. Pues nada hay oculto que no vaya a ser descubierto, y nada secreto que no. Capítulo XI. Vaya a ser conocido y presentado públicamente. San Lucas 8:16 y 17. 3. Acercándose, los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él respondió, y les dijo: Porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que ya tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no entienden ni comprenden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, cuando dice: Oiréis con vuestros oídos y nada entenderéis, miraréis con vuestros ojos y nada veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado, sus oídos se han vuelto sordos, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y que, al convertirse, yo los sane. San Mateo 13:10 a 15. 4. Causa sorpresa oír que Jesús diga que no se debe colocar la luz debajo del celemín, cuando él mismo oculta constantemente el sentido de sus palabras bajo el velo de la alegoría, que no todos pueden comprender. No obstante, él ofrece una explicación a sus apóstoles: les hablo en parábolas, porque ellos no están en condiciones de comprender ciertas cosas. Ven, miran, oyen, pero no entienden, de modo que sería inútil decirles todo en este momento. Pero a vosotros os lo digo, porque os ha sido dado comprender estos misterios. Así pues, Jesús obraba con el pueblo como se hace con los niños, cuyas ideas no están aún desarrolladas. De ese modo indica el verdadero sentido de la máxima: no se debe poner la lámpara debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que todos los que entran puedan verla. Eso no significa que haya que revelar sin consideración todas las cosas. La enseñanza debe ser proporcional a la inteligencia de aquel a quien se dirige, porque hay personas a quienes una luz demasiado intensa los deslumbraría sin iluminarlas. Sucede con los hombres, en general, lo que ocurre con cada individuo en particular. Las generaciones tienen su infancia, su juventud y su edad madura. Cada cosa debe venir a su tiempo, pues la semilla que se arroja al suelo fuera de estación no germina. No obstante, lo que la prudencia aconseja callar momentáneamente, tarde o temprano será descubierto. Esto se debe a que, llegados a cierto grado de desarrollo, los hombres buscan por sus propios medios la luz intensa, pues la oscuridad les molesta. Dios les ha dado la inteligencia para que comprendan y se orienten tanto en las cosas de la tierra como en las del cielo. Los hombres quieren razonar su fe. Es entonces cuando no se debe poner la lámpara debajo del celemín, puesto que sin la luz de la razón, la fe se debilita. Véase el capítulo 19, párrafo 7. 5. Así pues, si bien la providencia, en su previsora sabiduría, solo revela las verdades gradualmente, siempre lo hace a medida que la humanidad está madura para recibirlas. La providencia las mantiene en reserva y no debajo del celemín. En cambio, los hombres que están en posesión de esas verdades, por lo general las ocultan al común de las personas con la intención de dominarlas. Son ellos los que en realidad colocan la luz debajo del celemín. A eso se debe que la mayoría de las religiones tengan sus misterios, cuyo examen prohíben. No obstante, mientras esas religiones van quedando rezagadas, la ciencia y la inteligencia avanzan y rasgan el velo del misterio. El pueblo llegó a la edad adulta y quiere penetrar el fondo de las cosas,
de modo que eliminó de su fe lo que se oponía a la observación. No puede haber misterios absolutos, y Jesús está en lo cierto cuando dice que no hay nada secreto que no vaya a ser conocido. Todo lo que está oculto será descubierto algún día, y lo que el hombre aún no puede comprender en la tierra le será develado sucesivamente en mundos más adelantados, a medida que se purifique. Por ahora, en este mundo, se encuentra en medio de tinieblas. 6. Hay quienes preguntan qué beneficio podría extraer el pueblo de esa cantidad de parábolas, cuyo sentido estaba oculto para él. Observemos que Jesús solamente se expresó por medio de parábolas en las partes hasta cierto punto abstractas de su doctrina. No obstante, hizo de la caridad hacia el prójimo, al igual que de la humildad, las condiciones precisas para la salvación, y todo lo que dijo respecto a eso ha quedado perfectamente claro, explícito y sin ambigüedades. Así debía ser, pues se trataba de la regla de conducta, regla que todos debían comprender para estar en condiciones de llevarla a la práctica. Era lo esencial para la multitud ignorante, a la que se limitaba a decir, esto es lo que debéis hacer para conquistar el reino de los cielos. Acerca de los aspectos restantes, reservaba el desarrollo de su pensamiento exclusivamente para sus discípulos. Puesto que ellos estaban más adelantados, tanto en lo moral como en lo intelectual, Jesús tuvo oportunidad de iniciarlos en el conocimiento de verdades más abstractas. Por eso él manifestó, a los que ya tienen, más se les dará. Véase el capítulo 18, párrafo 15. Con todo, incluso con sus apóstoles, Jesús conservó sin definir muchos puntos, cuya comprensión plena estaba reservada para tiempos ulteriores. Son esos puntos los que generaron las más diversas interpretaciones, hasta que la ciencia, por un lado, y el espiritismo, por el otro, revelaron nuevas leyes de la naturaleza, que facilitaron la comprensión de su verdadero sentido. 7. El espiritismo, en la actualidad, arroja luz sobre una cantidad de puntos oscuros. Sin embargo, no proyecta su luz sin un criterio. En sus instrucciones, los espíritus actúan con una prudencia admirable. Abordan los aspectos ya conocidos de la doctrina de modo gradual y sucesivamente, en tanto que dejan los restantes a fin de que sean revelados a medida que resulte conveniente sacarlos de la oscuridad. Si la hubiesen presentado completa desde un primer momento, solo habría sido accesible para un reducido número de personas. Incluso habría atemorizado a los que no se encontraran preparados para recibirla, lo que hubiera significado un obstáculo para su propagación. Así pues, si los espíritus aún no revelan la totalidad de modo ostensible, no es porque en la doctrina haya misterios reservados a unos pocos privilegiados, ni porque ellos pongan la lámpara debajo del selemín, sino porque cada cosa debe llegar en el momento oportuno. Los espíritus dejan que cada idea disponga del tiempo necesario para madurar y propagarse, antes de presentar otra, de modo que los acontecimientos puedan preparar su aceptación. No vayáis en busca de los gentiles. 8. Jesús envió a estos 12, los apóstoles, después de darles las siguientes instrucciones: no vayáis en busca de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos. Id más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en los lugares a donde fuereis, predicad diciendo que el reino de los cielos se aproxima. San Mateo, 10:5-7. 9. En numerosas circunstancias Jesús da evidencias de que sus miras no están circunscritas al pueblo judío, sino que abarcan toda la humanidad. Por lo tanto, si dice a sus apóstoles que no vayan en busca de los paganos, no es porque desdeñe la conversión de estos, lo que sería poco caritativo, sino porque los judíos, que creían en un Dios único y aguardaban al Mesías, ya estaban preparados por la ley de Moisés y por los profetas para recibir su palabra. Como a los paganos les faltaba incluso la base, todo estaba por hacerse, y los apóstoles aún no se encontraban suficientemente esclarecidos para tan ardua tarea. Por esa razón les dijo: id en busca de las ovejas descarriadas de Israel, es decir, id a sembrar en un terreno que ya está labrado. Jesús sabía que la conversión de los gentiles se produciría en su momento. En efecto, los apóstoles irían más tarde a plantar la cruz en el centro mismo del paganismo. 10. Esas palabras pueden aplicarse a los adeptos y también a los propagadores del espiritismo. Los incrédulos sistemáticos, los burlones obstinados, los adversarios interesados son,
en relación con los espíritas, lo mismo que eran los gentiles en relación con los apóstoles. A ejemplo de estos, los espíritas deben buscar en primer término hacer prosélitos entre las numerosas personas de buena voluntad, que anhelan la luz y poseen en sí un germen fecundo. De ese modo, no perderán el tiempo con los que se rehúsan a ver y oír, y que, por orgullo, se resistirán tanto más cuanto mayor sea la importancia que se le atribuya a su conversión. Más vale abrir los ojos a 100 ciegos que desean ver claro, que a uno solo que se complace en las tinieblas, porque así estaremos aumentando en mayor proporción la cantidad de defensores de la causa. Dejar a los demás en paz no constituye una muestra de indiferencia, sino de buena política. Ya llegará su turno cuando sean arrastrados por la opinión general, y cuando oigan reiteradamente las mismas ideas alrededor suyo. Entonces creerán que aceptaron esos conceptos por propia voluntad y no por la presión de otros. Además, algunas ideas son como las semillas, no pueden germinar antes de la estación apropiada, ni en un terreno que no ha sido preparado. Por eso es mejor esperar el tiempo propicio y cultivar antes las semillas que germinaron, para que las restantes no se atrofien a causa de un cultivo demasiado intenso. En los tiempos de Jesús, y a consecuencia de las ideas limitadas y materialistas de entonces, todo estaba circunscripto y localizado. La casa de Israel era un pequeño pueblo, y los gentiles eran los pequeños pueblos de los alrededores. En la actualidad, las ideas se universalizan y se espiritualizan. La nueva luz no es privilegio de ninguna nación. Para ella no existen barreras, tiene su sede en todas partes y todos los hombres son hermanos. Asimismo, los gentiles tampoco son un pueblo, sino una opinión generalizada sobre la cual poco a poco triunfa la verdad, al igual que el cristianismo triunfó sobre el paganismo. Ahora ya no se los combate con armas de guerra, sino con el poder de la idea. Los sanos no necesitan al médico. 11. Estaba Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, y vinieron allí muchos publicanos y personas de mala vida, que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron eso, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y las personas de mala vida? Pero Jesús, al oírlos, les dijo, los sanos no necesitan al médico, sino los enfermos. San Mateo, 9:10-12. 12. Jesús se dirigía sobre todo a los pobres y a los desheredados, porque son los que están más necesitados de consuelo, a los ciegos dóciles y de buena fe, porque piden volver a ver, pero no a los orgullosos, que creen que poseen toda la luz y no necesitan nada. Véase, en la introducción, los títulos publicanos y peajeros. Esas palabras de Jesús, como tantas otras, encuentran su aplicación en el espiritismo. Hay quienes se sorprenden de que en ocasiones la mediumnidad se conceda a personas indignas y capaces de hacer mal uso de ella. Opinan que una facultad tan valiosa debería ser un atributo exclusivo de quienes tienen mayor merecimiento. Digamos, ante todo, que la mediumnidad es inherente a una disposición orgánica de la que cualquier hombre puede estar dotado, como lo está de la de ver, oír y hablar. Sin embargo, no hay una sola facultad de la que el hombre, en virtud de su libre albedrío, no pueda abusar. Si Dios solamente hubiese concedido la palabra, por ejemplo, a los que son incapaces de decir cosas malas, habría más mudos que personas aptas para hablar. Dios ha otorgado facultades al hombre, así como la libertad para que las utilice, pero castiga sin excepciones a los que abusan de ellas. Si el poder de comunicarse con los espíritus se concediera solo a los más dignos, ¿quién osaría solicitarlo? Además, ¿dónde estaría el límite que separa la dignidad de la falta de mérito? La mediumnidad se confiere sin distinción, a fin de que los espíritus puedan llevar la luz a todos los niveles, a todas las clases de la sociedad, tanto al pobre como al rico, a los virtuosos para afianzarlos en el bien, y a los viciosos para corregirlos. ¿Acaso no son estos últimos los enfermos que necesitan al médico? ¿Por qué Dios, que no quiere la muerte del pecador, lo privaría del auxilio que puede sacarlo del cenagal? Así pues, los espíritus buenos vienen en su ayuda, y los consejos que recibe directamente pueden impresionarlo con mayor intensidad que si los recibiera por vías indirectas. Dios, en su bondad, deposita la luz en sus manos para ahorrarle el trabajo de irse lejos en su busca. ¿No será más culpable si no quiere mirarla?
Podrá disculparse de su ignorancia cuando haya escrito con sus propias manos, visto con sus ojos, escuchado con sus oídos y pronunciado con su boca su propia condenación? Si no la aprovecha, entonces será castigado con la pérdida o con la perversión de su facultad, de la cual se apoderan los espíritus malos para obsesionarlo y engañarlo, sin perjuicio de las auténticas aflicciones con que Dios hiere a sus servidores indignos, así como a los corazones obstinados en el orgullo y el egoísmo. La mediumnidad no implica forzosamente que se mantengan relaciones habituales con los espíritus superiores. Es apenas una aptitud para servir de instrumento más o menos flexible a los espíritus en general. El buen medium no es, pues, el que tiene facilidad para comunicarse, sino el que es simpático a los buenos espíritus y está asistido solo por ellos. Únicamente en este sentido la excelencia de las cualidades morales se vuelve omnipotente en relación con la mediumnidad. La valentía de la fe. 13. A todo aquel que me confiese y me reconozca ante los hombres, también yo lo reconoceré y lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. San Mateo 10:32 y 33. 14. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. San Lucas 9:26. 15. La valentía de opinar ha sido de gran estima entre los hombres, en todas las épocas, porque es un mérito desafiar los peligros, las persecuciones, las contrariedades e incluso simplemente el sarcasmo al que se expone, por lo general, quien no teme proclamar abiertamente ideas que no son las de la mayoría. En esto, como en todo, el mérito está en razón de las circunstancias y de la importancia del resultado. Siempre hay debilidad en quien retrocede ante las consecuencias de su opinión y reniega de ella. Con todo, hay casos en que se trata de una cobardía tan grande como la de huir en el momento del combate. Jesús resaltó esa cobardía desde el singular punto de vista de su doctrina, cuando dijo que si alguien se avergüenza de sus palabras, de ese también él se avergonzará, que negará al que lo haya negado, que reconocerá ante su Padre que está en los cielos, a aquel que lo confiese delante de los hombres. En otros términos, los que tengan miedo de confesarse discípulos de la verdad no son dignos de ser admitidos en el reino de la verdad. Estos perderán el beneficio de su fe, porque se trata de una fe egoísta, que guardan para sí mismos, y la ocultan a fin de que no les ocasione perjuicios en este mundo. En cambio, los que proclaman la verdad abiertamente y la colocan por encima de sus intereses materiales, se ocupan de su porvenir y, al mismo tiempo, del porvenir de los demás. 16. Así será con los adeptos del espiritismo. Puesto que la doctrina que profesan no es otra que el desarrollo y la aplicación de la doctrina del Evangelio, también a ellos están dirigidas las palabras de Cristo. Los espíritas siembran en la tierra lo que habrán de cosechar en la vida espiritual. Allí recogerán los frutos de su valentía, o los de su debilidad. Cargar la propia cruz. El que quiera salvar su vida, la perderá. 17. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y os aparten, cuando os traten injuriosamente y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y regocijaos, porque una gran recompensa os está reservada en el cielo, pues de esa manera trataban sus padres a los profetas. San Lucas 6:22 y 23. 18. Llamando al pueblo y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por amor a mí y al Evangelio, la salvará. En efecto, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo? San Marcos 8:34 a 36, San Lucas 9:23 a 25, San Mateo 10:38 y 39, San Juan 12:25 y 26. 19. Alegraos, dice Jesús, cuando los hombres os odien y os persigan por mi causa, porque seréis recompensados en el cielo. Esas palabras pueden traducirse de este modo: seréis felices cuando los hombres, por la mala voluntad que hayan empleado para con vosotros, os proporcionen la ocasión de demostrar la sinceridad de vuestra fe, porque el mal que os hagan redundará en provecho vuestro. Compadeceos, pues, de su ceguera, y no los maldigáis.
Después añade, el que quiera seguirme, cargue su cruz, es decir, que sobrelleve con valentía las tribulaciones que su fe le depara, pues el que quiera salvar su vida y sus bienes negándome, perderá las ventajas del reino de los cielos, mientras que aquellos que hayan perdido todo en este mundo, incluso la vida, en favor del triunfo de la verdad, recibirán en la vida futura el premio a su valentía, a su perseverancia y a su abnegación. En cambio, a los que sacrificaron los bienes celestiales por los goces de la tierra, Dios dirá, ya habéis recibido vuestra recompensa.